Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, su host Nela Porras y un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar es cómo aplicar el diseño holístico en tus espacios y cómo disfrutar de esos espacios y tener una vida plena. Entonces, para empezar, lo que quisiera hablar es qué es el diseño holístico, ¿verdad? Y cómo fue el trasfondo y cómo llegué hasta acá. Y bueno, los que no me conocen, somos un estudio de arquitectura y de diseño de interiores donde nuestro enfoque se ha ido evolucionando a un diseño holístico. Y esto fue gracias a que se pudo hacer la fusión de arquitectura y en plena pandemia logré sacar una certificación de yoga, que eso fue lo que me hizo hacer como esa fusión y de verdad darle la importancia a los espacios, no solo desde un aspecto físico, sino también mental y de wellness y cómo aplicarlo en todos los espacios. Entonces, para empezar, y quiero explicarles de dónde viene todo este trasfondo y de dónde viene la palabra holístico. Y holístico viene de la palabra holismo, que es el término global donde se analiza todo en su conjunto como una parte integral. Se toma en cuenta no solo todas las partes que lo componen, sino todo en uno solo. Entonces, su adjetivo holístico, que se puede agregar a cualquier otra palabra que se pueda acompañar, queremos darle, por ejemplo, en nuestro enfoque, un diseño holístico. Entonces, queremos darle un diseño completamente integral, donde podemos abarcar lo que es el cuerpo, que somos quienes físicamente habitamos los espacios, la mente y también el alma, que es la esencia de lo que nos gustaría expresar y también sentir en los espacios. Esto enfocado completamente al diseño, pero podemos utilizar la palabra holístico en muchos aspectos de nuestra vida. Y en este caso, el diseño holístico nos gusta verlo como un diseño vivo y un diseño que está en constante evolución, como todos los seres humanos. Todos estamos en constante evolución y siempre van a haber cambios y siempre vamos a querer hacer cosas nuevas, tener algo nuevo en nuestros espacios por esa evolución natural que todos tenemos. Y lo importante es que nace de cada uno de nosotros. Entonces, ¿de dónde inicia el diseño holístico y cómo podemos aplicarlo? Todo empieza con uno mismo. Entonces, la idea es que nazca de nuestro corazón, de ese propósito que cada uno de nosotros tengamos hacia ese espacio, hacia esa casa o ese dormitorio, ese pequeño espacio así, el más mínimo rincón de nuestra casa. Podemos aplicar nuestro diseño holístico basado en ese propósito que cada uno de nosotros tengamos y cómo queremos sentirnos en él. Así que muy importante, todo empieza con nosotros. ¿Y qué debemos de tomar en cuenta para que un espacio sea un espacio holístico? Porque a veces me dicen como, sí, Nela, o sea, me gusta cómo me siento, pero no sé si es un espacio holístico o no, ¿verdad? Y es muy fácil, a veces no hay que pensarlo mucho, sino es realmente pensar que cada espacio, cada rincón que queremos diseñar, que queremos trabajarlo y que sea un espacio holístico, primero que todo debe de representar realmente quién sos. Eso va a lograr que el resultado sea completamente único, con mucha personalidad. También el tema de agregar cosas muy personales como fotos familiares o algo que realmente a nosotros nos gusta o nos identifica, eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta en un espacio, porque es lo que se va a diferenciar de una oficina a otra, por ejemplo. También otro punto que debemos de tomar en cuenta para que un espacio sea un espacio holístico es que debe representar y que sea un espacio muy cómodo, muy seguro, donde realmente podamos recargar energías, que ese espacio se sienta como nuestro santuario y que sea nuestro espacio de refugio cuando queremos descansar, ¿verdad? Entonces,
siempre tomar en cuenta que nos podamos sentir bien, que nuestro espacio funcione y es a lo que voy en otro punto, de acuerdo a nuestras actividades que se van a hacer. Entonces, un espacio también holístico no solo debe cumplir con que sea un espacio vivo, un espacio saludable que represente quién sos, sino también que puedas hacer esas actividades diarias que quieres hacer. Entonces, muy importante primero imaginar qué actividad vas a hacer ahí, ¿verdad? Se puede, por ejemplo, en un espacio de área social abierto, entonces, ¿qué te gustaría hacer ahí? Si es compartir siempre con familiares y con amigos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi intención? Si estoy en una construcción, en plena construcción o en pleno diseño, hay que pensar en eso porque, por ejemplo, uno puede tener un espacio social completamente abierto y te va a ayudar a que todos los espacios estén interconectados entre todos y todo el mundo pueda compartir, a tener, por ejemplo, un espacio social de sala, comedor y cocina separados por paredes. Entonces, eso va a limitar el tema de compartir en familia, ¿verdad? Entonces, para poner un ejemplo, es eso, imaginar cómo queremos sentirnos, qué actividad vamos a hacer en cada espacio y después de eso darle forma para conseguir que eso suceda de la mejor manera, ¿verdad? Otro tema que es súper importante de atacar es que a veces nos dejamos llevar mucho por las tendencias, por las modas, que ahora pasa mucho que el color Pantone define muchas cosas durante el año y está bien, no digo que está mal, pero también tenemos que tener muy claro lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque por dejarse llevar por una tendencia o por una moda en el momento es algo que no te va a dar valor porque es algo en lo que te puedes aburrir realmente. Entonces, dejar de lado las tendencias, dejar de lado las modas y enfocarnos en lo que realmente nos gusta. Yo, por ejemplo, tengo muy marcado mi paleta de colores que me encanta y uno de los colores que no puede faltar en mis espacios es el color blanco y me encanta darle como ese acompañamiento con colores beige para darle un poco más de calidez y eso lo podemos trasladar a muchísimos estilos decorativos, pero tengo muy enfocado lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces puede ser que sí me guste un estilo o el otro y pueda hacer una fusión, pero no me dejo llevar por las modas de que ahora está de moda el fucsia o así. Entonces, no es enfocarnos en esas tendencias, sino en realmente un espacio va a dar muchísima personalidad y va a ser un espacio mucho más duradero si nos enfocamos en dejar esas tendencias de lado y nos tomamos en cuenta, digamos, que es muy fácil decir, ok, primer paso, ¿qué colores son los que me gustan? ¿Qué texturas son las que me gustan? Si me gusta la madera, si no me gusta la madera, si me gusta el metal o no, si me gusta el dorado, si me gusta el plateado. Entonces, ya teniendo en cuenta todos esos puntos, podemos ir inclinándonos a un estilo o varios estilos decorativos, que ahí es donde vamos a enfocarnos, ¿verdad? Y lo importante es que sean elementos que nos hagan sentir a gusto, porque es lo más lindo poder llegar a la casa de uno y decir, qué lindo esto. Y si ya hay algo que incomoda, entonces es bueno saber de qué manera podemos cambiar eso y que sea un espacio donde se vea bien para nosotros, funcione bien y se sienta saludable, porque eso es lo que el diseño holístico nos ayuda a enfocarnos, que sea un espacio vivo, que sea un espacio saludable, que sea nuestro santuario, que si nosotros nos sentimos bien, ahí es, si fluye, ahí es. Lo importante es tampoco dejar de lado que hay muchas personas que pueden llegar
Y si es una casa nueva y vos estás remodelando o lo que sea, es muy importante tomar en cuenta que quien va a vivir ahí sos vos. Entonces, si a vos te gusta, si se ve bien, si funciona bien para las actividades que vas a hacer y es un espacio saludable que sentís donde vibras alto, donde hay bienestar, donde hay armonía, entonces eso es lo importante, o sea, no dejarnos tampoco llevar por comentarios de otras personas que digan, bueno, yo hubiera puesto esto acá, porque realmente el que habita ese espacio sos vos. Entonces, vos más que nadie sos el que sabes cómo quieres sentirte en ese espacio. Y me gustaría también darles algunos tips que he aplicado tanto en mis proyectos como poco a poco incluso en la casa de otras personas que he podido darles incluso asesorías. Y es también el hecho de uno tener esa responsabilidad. Si nuestro enfoque es darle un enfoque holístico, es también educar a las personas y a nuestros clientes, y que ahí es donde tenemos que dar como ese apoyo y poder ayudarlos en que realmente lo que es el diseño holístico les va a cambiar muchísimo la perspectiva de sus espacios, y van a valorar muchísimo también el hecho de invertir en sus espacios, especialmente en sus casas. Cuando vino pandemia, me acuerdo que muchas personas también acudieron al estudio porque pasaban tanto tiempo en la casa que se dieron cuenta que habían cosas que no les gustaba. Y a veces eso pasa de que dejamos pasar muchas cosas, incluso a mí me ha pasado de que dejo pasar cosas que tal vez no me gustan por el corre-corre del día a día, porque simplemente lo dejamos pasar y es algo que no nos gusta, pero sabemos que no nos gusta y no lo aplicamos. Entonces, hasta me ha pasado en proyectos que llego y mis clientes me dicen, sé que este espacio no es el ideal, pero lo dejan pasar, y uno se acostumbra a tener los espacios así. Y lo importante es también como, ok, poner una pausa y decir, ok, ¿cómo me gustaría sentirme a mí aquí? Y realmente tomar acción, porque a veces uno deja pasar y pasar y pasar y pasar, y deja sus espacios completamente como no les gustaría. Entonces, es muy importante aplicarlo, y nos pasa a todos por el corre-corre del día a día y demás, pero lo importante es saber y tomar acción de eso, y por eso quiero darles estos tips que siento que les va a ayudar muchísimo a poder aplicar ese diseño holístico en sus espacios y poder hacer un cambio, y también que ese espacio tenga una intención, que cada elemento que pongan tenga una intención, ¿verdad? Que no sea por ponerlo, porque solamente se ve bonito o porque lo vi en Instagram o lo vi en una tienda y ya. Entonces, quiero darles estos tips, y mi primer tip siempre va a ser introducir elementos básicos para mejorar la salud física. ¿A qué me refiero con eso? Lo primero, o sea, el aire, el oxígeno. Mejorar la calidad del aire interior poniendo ya sea un sistema de limpieza de aire, un humidificador. Mi elemento favorito para purificar los espacios son las plantas, porque las plantas, al contrario de nosotros los seres humanos, ellas inhalan dióxido de carbono y exhalan el oxígeno. Entonces, ¿qué permite eso? Esto nos ayuda a purificar el aire de los espacios, dando un efecto calmante, energizante en los espacios, y también es un elemento decorativo y es un elemento que refresca la vista y es un elemento que les va a dar vida a esos espacios, ¿verdad? Eso sí, es tomar muy en cuenta una asesoría de alguien que sea experto en plantas, un agrónomo o alguien que trabaje en un vivero y demás, que les recomiende qué tipo de plantas si las van a colocar en interior,
¿verdad? Son las que se pueden adaptar a ese espacio, ¿verdad? Porque lo que menos que queremos es que se mueran. Entonces, sí conseguir plantas que nos ayuden a potenciar esos espacios, a que nos purifiquen y obviamente también que se vean súper lindas. El siguiente tip que les quiero dar es utilizar materiales naturales y también sostenibles. Al utilizar materiales naturales y sostenibles, ¿qué logramos tener? Conectar de una manera muchísimo más profunda con la naturaleza, que la naturaleza, o sea, de todos venimos de ahí y entre más conexión tengamos con la naturaleza, más saludables vamos a sentirnos y el espacio se va a sentir aún más acogedor. Entonces, existen ahora muchísimos materiales que se pueden adaptar a lo que estemos trabajando en un proyecto, por ejemplo, las maderas, las piedras, mármoles, tejidos naturales, que ahora hay bellezas que se consiguen en el mercado y podemos implementar con elementos esos materiales que son sostenibles y son naturales. A veces pasa que por alguna razón se nos dificulta utilizar esos materiales por tema de función, por ejemplo, los sobres de cocina, ¿verdad? No es lo mismo ahora tener un sobre de cocina de madera a tener ahora un sobre de cocina de piedra sinterizada, que ahí puedes picar encima, puedes poner cosas calientes, es un material súper resistente que no tiene filtración versus, por ejemplo, un sobre de madera que no va a tener esas mismas características. Entonces, también por tema de función de los espacios, tenemos que adaptarnos a veces a ciertos materiales, pero estos materiales, lo que han hecho varias empresas es comprometerse a crear esos materiales que son resistentes, pero también a la vez son amigables con el ambiente y también se comprometen muchísimo a crear texturas y acabados muy similares a lo que podemos encontrar en una piedra natural, en una madera y demás. Entonces, también es muy importante tener esa huella verde positiva en nuestros espacios que nos va a hacer sentir bien como seres humanos y dando como ese paso positivo y esa huella positiva en nuestro espacio. O sea, la idea es que nos sintamos bien y no poner algo que solo por ponerlo porque se va a ver bonito y no va a tener una intención. Entonces el diseño holístico también es eso, que cada elemento que pongamos tenga una intención y ojalá esa intención sea lo más positiva posible, no solo para quien lo habita, sino para el planeta. Entonces, que sean también espacios que sean estéticamente agradables, que sean eficientes y que puedan crearnos esa sensación de bienestar. El tercer tip que les quiero dar, y es algo que profundizamos en nuestro primer podcast, fue tener principios de Feng Shui. Entonces, para los que no han visto ese primer episodio, los invito a que vayan porque quedó súper completo y ahí pudimos de verdad que sacarle el jugo a Ichi, que es la experta en eso. Así que los invito primero a que lo vean. Y aquí les voy a hacer un mini resumen de cómo podemos aplicarlo. Entonces, el Feng Shui, para los que no conocen, significa literalmente viento, agua. Es un arte chino que tiene el objetivo de utilizar todas las fuerzas energéticas o llamadas chi para lograr una armonía en el entorno. Entonces, va muy de la mano con la parte holística porque en general lo que se busca es armonía y equilibrio en el espacio que estemos trabajando. Entonces, es posible, sí es posible decorar una casa utilizando el Feng Shui, claro que sí. ¿Y qué nos va a aportar eso? Nos va a ayudar a mejorar nuestro flujo de energía en los espacios y al mismo tiempo se va a crear un ambiente equilibrado y más cómodo y más relajado. El Feng Shui se basa mucho en utilizar elementos de la naturaleza. Entonces,
cómo podemos trasladar esos elementos de agua, viento, ¿verdad? Tierra a nuestra casa, ¿verdad? Literalmente a veces no podemos traernos la tierra o traernos el agua directamente, ¿verdad? Como tal, literal. Entonces, en el podcast que hicimos con Ichi, ella dio muchos ejemplos de donde estábamos situados, de cómo podíamos representar, por ejemplo, el elemento agua a través de un elemento o el elemento tierra a través de otro elemento. Entonces, para poner un ejemplo, el elemento fuego se podía representar a través de una vela, que es literal fuego, o también de algún elemento rojo, un elemento naranja. Entonces es un tema muy, muy, muy extenso, que por eso si quieren profundizar en Feng Shui los invito a que vean ese podcast, porque acá no puedo abarcar todo lo que hablamos, pero sí darles como esa pincelada de que sí es posible utilizar el Feng Shui en nuestros espacios para crear un ambiente mucho más holístico. Y también se toma en cuenta en el Feng Shui mucho las orientaciones. Entonces es muy complejo, y por eso es, por ejemplo, Ichi, que se dedica 100% a eso. Ella da asesorías de Feng Shui a constructoras, a proyectos y demás, porque es muy complejo y puede ser abrumador, ¿verdad? Entonces, el Feng Shui lo que nos va a ayudar es a crear esos espacios y crear ese balance incluso entre energía masculina y energía femenina, y es muy personal, porque a veces hay mitos de Feng Shui que dicen que no podemos poner X cosa en tal lugar, etcétera. Y eso es un mito porque es muy personal. Todos tenemos un elemento personal y eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de nuestras orientaciones y a la hora de diseñar nuestros espacios. Entonces, yo lo que lo aplico es también que sea muy intuitivo, como lo hablé con ella. Si un espacio, si me siento bien y yo entro en un espacio y me vibra positivo, es un espacio donde quiero quedarme ahí, me gusta, ahí es. Si es un espacio que yo entro y ya quiero salir corriendo o lo evito, entonces ahí hay un punto de mejora y un punto a trabajar. Entonces, bueno, en general, el Feng Shui lo que busca es armonía, balance a través de todos sus principios, ¿verdad? Donde se crean espacios limpios, más energéticos y más estables. Luego el cuarto tip que les traigo es trabajar mucho la psicología del color. Utilizar el color a favor de la función del espacio es clave para sentirnos bien en ese lugar. Por ejemplo, un color azul nos va a reflejar tranquilidad, calma. El color blanco nos va a reflejar también limpieza. Por ejemplo, los acentos como rojos, naranjas, funcionan muy bien donde queremos estar como activos y socializar. Los tonos tierra se utilizan muy bien incluso en las cocinas, donde influye mucho la parte de función digestiva. Entonces a veces uno dice, ¿cómo? ¿Verdad? El color puede influir en eso. Y claro que sí, los colores influyen muchísimo en nuestro estado de ánimo. A mí me encantan los tonos verdes porque me crean una sensación de calma y de frescura. Entonces es aplicar la psicología del color, que de hecho también tenemos un post en Instagram sobre qué representa cada color, y nos ayuda muchísimo a definir el color de un espacio o una paleta de colores de acuerdo a la actividad que queramos hacer. Por ejemplo, no vamos a poner un rojo en un dormitorio, que es para descansar y relajarse, porque va a ser un color muy chocante y muy activo, ¿verdad? Y tampoco es necesario como colocar una pared completa del color si queremos como sentirnos de cierta manera, sino incluso con ciertos elementos
que sean acentos de color y tener una base neutra, funciona bastante bien. Y a mí me encanta utilizar como mucho esa fórmula, como que la base sea neutra y utilizar ciertos colores de acento, porque también eso me va a ayudar a jugar en caso de que quiera cambiar ciertos elementos en un espacio. Entonces, ahí les voy a compartir, cuando les comparta el podcast también en Instagram, les vuelvo a compartir esta publicación que hicimos, que está bastante completa, sobre la psicología del color, porque ahí pueden ver como a detalle casi cada color y para qué espacio funciona mejor, ¿verdad? Igual no es algo que está escrito en piedra, porque como les decía anteriormente, hay que también dejar de lado las tendencias y demás y enfocarnos siempre en lo que nos gusta. Entonces, obviamente hay colores que no se deberían de utilizar y mejor evitarlos en X espacio, pero siempre enfocados en lo que nos gusta. Luego el otro tip, que me encanta, es dejar entrar la luz natural en tus espacios, porque literal, uno de los principales elementos para crear un espacio holístico es el elemento más económico, más fácil y más hermoso que podamos tener, que es la luz solar, y a veces no la aprovechamos. Entonces, la luz natural nos crea espacios vivos y saludables. Las ventanas, las puertas de vidrio, tragaluces son el mejor regalo que le puedes dar a tu salud física y mental, porque tener luz natural juega un papel muy importante, donde la podemos aprovechar para crear incluso texturas en el piso, en paredes y ambientes en distintas horas del día, porque la luz solar obviamente cambia su orientación durante el día. Entonces, eso es clave. Y aquí les quiero dar como un bonus del tip, porque a veces me pasa mucho en proyectos que me dicen, Nela, que pongo luz blanca, que es la luz fría, o luz amarilla, que es la luz cálida, ¿verdad? Y eso va muy definido primero a la función de ese espacio y también al gusto, ¿verdad? Yo soy fan de la luz cálida, me encanta la luz blanca, solamente en la oficina la utilizo y es porque tengo que utilizarla, pero en todos los otros espacios me encanta utilizar luz cálida. Y a esto a lo que voy también es que es algo natural del ser humano, o sea, no es porque se estableció así y así es, sino también viene muy de la mano de los ritmos circadianos. Si no sabes qué son los ritmos circadianos, son los cambios tanto físicos, mentales, que siguen un ciclo durante 24 horas. Entonces, estos procesos naturales responden principalmente a la luz y a la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, o sea, a nosotros, incluidos los animales, las plantas, hasta incluso los microbios. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ritmo circadiano relacionado con la luz es dormir en la noche y estar despierto en el día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta ese ritmo circadiano en nuestra salud? Que a veces, o sea, me pueden estar diciendo, Nela, ¿por qué está hablando de esto en este podcast? Pero ya van a ver a lo que voy. Los ritmos circadianos pueden influir en las funciones importantes del cuerpo. Por ejemplo, la liberación de hormonas, los hábitos alimenticios, la digestión y hasta la temperatura corporal. Entonces, por ejemplo, la serotonina es una hormona que nosotros liberamos y esta es la mejor amiga de la vitamina D. ¿Y cómo se consigue? A través de la exposición solar, obviamente controlada. Entonces, ¿qué es algo muy bueno que podemos hacer apenas nos despertamos? Exponernos un poquito al sol, buscar esa serotonina y es prácticamente que energía para el cuerpo, ¿verdad? La mayoría de las personas también nota el efecto de los ritmos circadianos
en los patrones del sueño. Entonces, por ejemplo, otro que podemos utilizar es la melatonina, ¿verdad? Que cuando hay menos luz, todo esto lo estoy contemplando a través de la luz. Entonces, por ejemplo, cuando hay menos luz, que es en la noche, la señal de nuestro cerebro es que elabore más melatonina para producir sueño. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en el día debemos de utilizar mucha luz para estar alertas, para estar despiertos, para estar con energía. Y cuando ya se va acercando la noche, para poder dormir mejor y poder descansar y demás, tenemos que tener los niveles de luz lo más bajos posibles. Entonces no vamos a tener una luz blanca directa durante la noche antes de dormir, ¿verdad? Entonces, la luz cálida y la luz fría podemos dividirla en su función y también en su gusto, ¿verdad? Entonces la luz cálida nosotros podemos utilizarla en espacios de estar como la sala, el comedor, incluso en la cocina. Hay personas que también en el área de trabajo sí se utiliza la luz blanca porque es donde estamos como picando, cocinando y demás, pero todo lo demás es un poco más cálido. También la luz fría la utilizamos en espacios de trabajo. Entonces, una oficina, un pasillo, un parqueo. Entonces, todo eso nos va a definir si utilizamos la luz blanca o la luz amarilla, que es fría o cálida. Pero también todo depende del gusto. Hay personas que les gusta toda la cocina cálida y a mí me encantan como se ven. Y hay personas que no, que prefieren todo súper frío y demás, ¿verdad? A mí no me gusta utilizar mucho la luz fría porque siento que los ambientes no se ven acogedores y no me invita a estar ahí mucho tiempo. Entonces, podemos jugar con eso, no solo por el tema de gusto, sino por el tema de nuestra salud y qué es lo mejor para nuestro cuerpo. El tip número 6, y es el último tip, que es el que a mí me encanta, es utilizar aromaterapia. Entonces, ¿por qué? El sentido del olfato es el que más recordamos y es el que podemos detectar casi que aproximadamente 10.000 aromas diferentes. Entonces, los aromas los podemos utilizar a favor también de la función de cada espacio. Si un aroma es para relajar, podemos utilizar la lavanda, entonces podemos utilizar lavanda en nuestro dormitorio o en un espacio de sala de estar, o si queremos estar en un espacio como que queremos estar más activos, podemos utilizar la menta o cítricos. Entonces también utilizar la aromaterapia a nuestro favor. Y también a lo que voy es utilizar aromas que nos gusten, no solo porque tal persona dijo eso, ese es el que voy a usar, y si no me gusta, ¿verdad? Hay aromas que a mí no me gustan y la verdad no los utilizo por más que yo diga sí, me va a hacer súper bien. Hay unos que definitivamente no van con mi personalidad y es algo que no me voy a sentir bien en ese espacio si lo voy a utilizar. Y algo que también me encanta utilizar son las velas. Entonces, bueno, ya hace un tiempo nosotros sacamos nuestra línea de velas que ya en mediados de noviembre por ahí o finales de noviembre ya podemos tener otro pedido para ustedes. Así que estas velas son de aroma chai, son un aroma completamente personalizado y lo importante es que son velas de cera de soya porque utilizar parafina es lo peor que podemos utilizar, o sea, la parafina prácticamente que es como petróleo. Entonces, la cera de soya es una cera completamente natural, súper amigable con el medio ambiente y es muy, o sea, su aroma, ustedes no tienen ni idea, o sea, a mí me encanta, con solo literal abrirla, acá tengo una, abrir la tapa huele un montón y a mí me encanta.
Entonces, esto yo lo he utilizado muchísimo en los espacios, en la sala, en la oficina, me encanta utilizarlos. Y también las velas crean un ambiente súper acogedor, y también es un espacio donde podamos compartir. De hecho, en uno de los libros que he leído sobre incluso cómo tener mayor bienestar físico y mental, hablaba sobre cómo una candela en un espacio de mesa de comedor podía crear un ambiente completamente diferente en una familia. Entonces ponía un ejemplo de que el papá un día llegó y de la nada puso unas candelas en medio de la mesa, y los hijos como que se burlaban y le decían como, ¿por qué ahora es una cena romántica y todo? Y con el tiempo se dieron cuenta de lo bonito y cómo cambió el ambiente familiar en esa mesa. Podían compartir más, hablaban más, pasaban más tiempo ahí. Entonces, cómo tan solo un elemento tan simple como unas velas puede cambiar hasta la forma en que se vive un espacio, ¿verdad? Y para ir terminando, quiero que se lleven este mensaje, que nuestros hogares, nuestros espacios de trabajo, incluso las ciudades completas deberían de garantizarnos un bienestar tanto físico como mental y hasta social. En una investigación que estuve leyendo hace poco de la Organización Mundial de la Salud, expresaron que la exposición de luz inadecuada o vistas no favorables al exterior aumentaron la probabilidad de depresión en las personas hasta un 60%. Entonces, creo que es algo que uno hasta personalmente sabe que no tener una buena iluminación o tener un espacio súper oscuro o no tener una vista muy linda no me va a ayudar a sentirme bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo siempre necesito iluminación natural, que esté ventilado y que pueda realmente sentirme cómoda y pasar muchas horas ahí. Si es un día de trabajo, también me pasa que, por ejemplo, cuando es un día que necesito diseñar, a veces no diseño incluso hasta en la oficina, me voy a un espacio como al aire libre, donde puedo tener como más apertura visual, donde puedo sentirme más creativa. Pero si es algo administrativo, de números y demás, la oficina me ayuda muchísimo para enfocarme y más bien no distraerme de todo lo que está sucediendo alrededor. Así que yo espero que les haya gustado muchísimo este podcast. De verdad que el diseño holístico tiene muchísimo más para dar y para hablar, pero aquí quería como resumirlo un poco y también cómo pueden aplicarlo en sus espacios. Y recuerden que el diseño holístico no es algo que solamente se vea lindo, sino que debe de integrar de manera equilibrada el contexto, la función, la experiencia humana y la sostenibilidad. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta acá y nos vemos en el próximo podcast.